Gracias por este día, gracias por traernos aquí para alabarte, para cantar alabanzas a tu nombre, Señor, para abrir tu palabra y aprender de ella. Habla a nuestros corazones en cada una de las clases, en la prédica más tarde. Ayúdanos a tener un día absolutamente dedicado a ti, como queremos hacer también durante la semana. Bendice todo lo que queremos hacer, Señor, para honrarte. En el nombre de Jesús. Amén. Los niños, los jóvenes, los medianos, todo eso, para su clase, fuera de aquí, largo. Y los maduros espiritualmente, ¿tú también, Cris? Quédate, vamos a hacer la asociación. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19. ¿Estamos ahí? Todavía no, ya venían listos de la casa con la Biblia abierta. Y el tema que vamos a ver hoy, ¿se acuerdan cómo era el tema del domingo pasado, no? ¿Sí? Que hablaba de cómo obraba el Espíritu Santo en la edificación que Jesús está haciendo de su iglesia. El tema de hoy se llama el poder del Espíritu Santo en la palabra. Y es interesante que este capítulo 19 va a resaltar justamente eso dentro del libro de Hechos, y vamos a ver una historia que es bastante dramática, por decirlo así, que justamente quiere apuntar a eso. Entonces estamos en la serie de Hechos, edificaré mi iglesia, como prometió Jesucristo allá en Mateo capítulo 16. Y vamos a ver entonces cómo es el poder del Espíritu Santo en la palabra. El poder del Espíritu Santo en la palabra funciona hoy día, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú te das cuenta de eso? ¿Hay algo, pregunta, hay algo que pueda detener los propósitos del Señor? Nada, ¿cierto? O sea, Él siempre, todo el tiempo, va a estar haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Y vamos a ver tres cosas de esas. Por ejemplo, el Señor dijo, voy a la cruz. Bueno, no lo dijo con esas palabras, pero, por ejemplo, Juan 12, yo lo hice abrir, soy malo, en Hechos 19, y lo voy a llevar a otros pasajes. En Juan capítulo 12, versículos 23 y 24, hay una manera en que el Señor dijo esto, voy a la cruz, que dice, Jesús respondió, ¿se acuerdan de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén? Y había unos griegos que querían conocerlo, y Felipe va donde Jesús y le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué está diciendo? La cruz. De cierto os digo, y aquí lo aclara, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y es otra forma de decir lo mismo, y nada detuvo esa obra de gloria que hizo el Señor en la cruz. Luego, o antes de esto, mejor dicho, dice lo que lleva el título de la serie, edificaré mi iglesia. Algo detuvo esa obra, ¿no? Ni siquiera nosotros los pecadores. Nada detiene la obra del Señor. Y lo que Él dice, y esta es la tercera, siempre lo va a hacer. Así es mi palabra, dice en Isaías, no vuelve a mí vacía, hará lo que yo quiero. Isaías 55. Y tantos otros textos que hablan de esto. Yo voy a nombrar algunos bastante simples. El Espíritu Santo es el que lleva la palabra a quienes van a ser salvos. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, el que de alguna manera inclina el corazón del pecador que no quiere nada con Dios para buscar a Dios. Es una obra de Dios por medio del Espíritu Santo, con poder del Espíritu Santo, sin importar cuán grande sea el pecado o la resistencia que muestre ese pecador. Es el poder de Dios, o dicho de otra manera, para Dios no hay nada imposible, para nosotros sí, pero para Él no. Y es lo que vimos allá en el capítulo 18 en Corinto. Cuando Pablo está en Corinto tiene mucha resistencia, pero
se convirtió mucha gente y se instaló allí una iglesia, en el capítulo anterior, ahí en Hechos 18. Y también el Espíritu Santo tiene el poder de enseñar la verdad. ¿Se acuerda que Jesús les promete a los discípulos que no los iba a dejar solos, que va a enviar al Consolador, otro como yo, dice el Espíritu Santo? Él os enseñará toda verdad. Y es una obra que sigue haciendo hoy día. No solamente nos va a enseñar la verdad que está en la palabra para que nosotros la entendamos, sino que también va a corregir el error que podamos tener nosotros en alguna interpretación bíblica en amor. ¿Cuándo vimos eso? Justo antes del capítulo 19, en Apolos, ¿recuerda? Que él enseñaba el Evangelio, pero entendiendo el bautismo de Juan, no del Espíritu Santo. Y es corregido por dos hermanos, Aquila y Priscila. ¿Cómo? Con mucho amor, los llama aparte, ¿recuerda? Y lo mismo va a pasar entonces con estos discípulos que encuentra Pablo ahora en Éfeso. Y les va a hacer preguntas. Y es interesante esa forma porque cada vez que a nosotros nos toque ayudar a un hermano que está en algún error, podemos partir de esa manera, haciendo preguntas. Porque de las preguntas que se obtiene, la respuesta que da aquel que está en error, para que vaya entendiendo de forma más simple y más haciendo la verdad también propia, ¿no? Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Tienes esas dos cosas. No solo en espíritu, ¿sí? No solo una cosa emocional. Señor, yo te adoro y estoy loco de alegría. No. Tiene que ser en verdad, de acuerdo con la Escritura. Con un convencimiento pleno de lo que Dios quiere, de cómo es la voluntad de Dios. Entonces, si Dios quiere que lo adore de esa manera, ¿cómo puedo adorarlo si no conozco bien todo lo que el Señor dice en su palabra? Y el tema es, quizás como estos discípulos, bueno, no tanto como ellos, pero con alguna falta aún de verdad, por lo tanto debo procurar ir aprendiendo cada vez más y más de lo que el Señor dice o de sí mismo y de lo que Él hace y de su poder en la palabra. Y vemos estos 12 discípulos que aparecen al principio del capítulo 19 que marcan ese contexto en la iglesia, que pensaban que la cosa era de una manera, o la verdad de Dios era de una manera, eran piadosos, pero no la tenían completa, tanto que no conocían la obra del Espíritu Santo ni la cruz del Señor. Y es lo que uno ve que Pablo empieza a enseñarles en capítulo 19, versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cuál era la idea? Que aquellos del pueblo de Israel que se daban cuenta que tenían un pecado que los limitaba, aún pensando que tenían herencia en el reino por ser solo de Israel, se querían arrepentir delante del Señor por sus pecados. Y ese era el bautismo de Juan, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, y se los marca, para que sepan entonces toda la verdad. Y obviamente esto es un resumen de lo que Pablo les enseña. Y la pregunta entonces, aquí ya tenemos una aplicación. ¿Cómo andamos por casa en cuanto a nuestro conocimiento o lo que necesitamos aprender? ¿Estamos siendo discipulados? ¿Estamos discipulando a alguien? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque nuestra vida siempre va creciendo progresivamente en la verdad de Dios para adorar a Dios como corresponde, en espíritu y en verdad. Y no es una mala pregunta, porque a veces preguntamos qué tan bien estoy en mi conocimiento del Señor y yo, porque tengo vergüenza, porque no estoy bien, a lo mejor me quedo callado. No. En las cosas del Señor habla, porque Él te ama, Él quiere que tú crezcas. Así que no te guardes. Es más, el Señor conoce todo tu corazón, hasta las intenciones de tu pensamiento. No ocultes lo que no se puede ocultar, ni para Dios, ni tampoco en el tiempo. En Hechos 18, 27, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. ¿A dónde quería ir Pablo? A Acaya
18:27. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Y vemos entonces cómo funciona la iglesia. Hermanos se animan mutuamente para que otros hermanos reciban de la gracia y crezcan en la gracia de la verdad de Dios. Ser usado por el Espíritu Santo. Eso es lo que está pasando con Pablo. O, dicho de otra manera, como lo que nosotros tenemos en el corazón. Ser un instrumento de Dios en sus manos, bien usado. ¿Sí? ¿Quién hace eso? Dios en el poder del Espíritu Santo. No yo, Él. Tenemos que entender siempre esa verdad. Toda la verdad bíblica en el fondo va a ayudar en todo aspecto de nuestra vida. Yo puedo aplicar lo que dice el Señor en su palabra a, por ejemplo, nuestras relaciones en la iglesia, ¿cierto? O a mi matrimonio, o cómo estoy educando a mis hijos, o cómo estoy respondiendo en el trabajo, en los estudios, etc. Toda la verdad bíblica es la que me ayuda a vivir de buena manera en cada uno de los lugares donde Dios me ha puesto. Esa es un poco la idea que yo tengo que tener detrás para siempre estar orando, Señor, guíame en tu espíritu para lo que tú quieres, conociendo tu verdad. Para que funcione como el Señor dijo que tenía que funcionar. Recuerda, ¿qué va a detener los propósitos del Señor? Entonces, no tratemos de ponernos nosotros conscientes o inconscientemente como un tropiezo. Esa es la idea. Es necesario entonces conocer bien al Señor. Por ejemplo, cuál es la obra de Dios en el Espíritu Santo. Y tenemos que entender algunas cosas que vienen desde el principio en las Escrituras, y vamos a mostrar unas diapositivas que dice que, hablando de esta obra del Espíritu Santo o del poder del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento lo vamos a ver primeramente ¿dónde? Génesis capítulo 1, en la creación. Yo les puse otro versículo ahí, cómo hay poder del Espíritu Santo para que todos nosotros seamos lo que somos desde el principio. También el poder del Espíritu Santo en la revelación de las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, recuerda, ¿no? ¿Cómo la inspiró? Por medio del Espíritu Santo. A los santos hombres que escribieron e indagaron diligentemente qué es lo que Dios estaba diciendo. Y puse abajo una menorá, ese candelabro que simboliza a Israel. Ya, esto es en particular para la nación de Israel, la revelación de las Escrituras. Romanos capítulo 9, ¿se acuerdan, no? Que al pueblo de Israel pertenecían las Escrituras. Y ahí puse un versículo que habla David en una especie de salmo, de un cántico que hace allá en el segundo libro de Samuel. También el poder del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento lo vemos en propósitos temporales. Por ejemplo, cuando se instruye Dios le instruye a Moisés que construya un tabernáculo, a algunos le va a dar ciertas habilidades especiales para trabajar ciertos materiales y hacer lo que cualquier hombre no podría hacer. Es más, aquellos que lo hicieron no tenían la capacidad hasta que el Señor, por medio del Espíritu Santo, se las dio. Y hay un versículo entonces que habla también de la morada temporal del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era así. ¿Hasta qué tiempo va a llegar esta forma de poder del Espíritu Santo en el pueblo de Dios? Hasta Pentecostés. Por lo tanto, uno dice hasta el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios también. También va a ocurrir esto mismo. Y ahora sí va a salir lo que les decía yo, estas habilidades especiales. Me traspapelé y sigue estando el candelabro abajo. Esto es para Israel, que dice en propósitos temporales, ¿sí? Y el versículo que tengo es estos sabios de corazón que van a contribuir a la obra del tabernáculo, que les había comentado recién. Seguimos entonces en el poder del Espíritu Santo. Ahora, en el tiempo de la ley, le puse para no decir en el Nuevo Testamento porque vamos a ir a los Evangelios. Y dice
anunciado por Juan el Bautista. ¿Qué anunció Juan el Bautista? Mateo 3:11 dice que después de él vendrá otro que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿De qué está hablando? Cuando dice que bautizará en Espíritu Santo, de que todo aquel que cree en Cristo en esta dispensación va a ser incorporado a la iglesia, va a formar parte del cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la operación que hace Cristo y con el Espíritu Santo como agente que nos introduce en su cuerpo. Y fuego para todos aquellos que no creen, y eso va a ser más adelante y tenemos esa idea también, o ese conocimiento en las Escrituras también. Y el poder del Espíritu Santo es la edificación de la iglesia, y lo vamos a ver ahora en propósitos eternos. Recuerda que recién pusimos propósitos temporales para Israel, ahora son propósitos eternos, no está el candelabro, para los gentiles y también luego para todo Israel será salvo. ¿Y cuáles son esos propósitos eternos? La regeneración, darnos nueva vida. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora tenemos vida abundante en Cristo. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo nos regenera, nos revive, por decirlo de alguna manera. Ahora tenemos la morada permanente del Espíritu Santo en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tenemos el sello del Espíritu Santo que nos permite toda la herencia, coherederos con Cristo de toda la riqueza del Señor. Tremendo, ¿no? La llenura del Espíritu Santo o la posibilidad o la capacidad de ser controlados por el Espíritu Santo para ser guiados por Él en toda la obra de Dios. Ya no yo, sino Él en mí. Pero esa es una decisión mía. ¿Sí? Hay una promesa. Él nos llena. La santificación o el crecimiento espiritual para alcanzar la madurez espiritual, trabajando, sirviendo en la iglesia, estudiando la palabra de Dios, etc. En esta vida nos da también dones para servir en la iglesia y dejé para el último la iluminación. Teológicamente se llama así, que aparece en 1 Corintios 2, que Dios nos dio una revelación que nadie podía imaginar, ¿sí? Cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado de antemano para los que le aman. Su revelación, ¿quién soy yo? Esto es lo que yo hago, esto es lo que yo voy a hacer de ti. ¿Quién entiende eso? Solo Dios. Y ahora, todo aquel que cree en Cristo, por medio del Espíritu Santo, puede entender cosas que son solo de Dios. Esa es la iluminación. Yo leo las Escrituras y, como dice el salmista, puedo ver las maravillas de Dios aquí. No es por mí, es el Espíritu Santo que está obrando con poder en ti. Lo que pasa es que uno está acostumbrado cuando dice el poder del Espíritu Santo, a ver una cosa como que no sé, que tiembla, que algo pasa. No. Abre las Escrituras y ve cómo el Espíritu Santo te hace entender la verdad de Dios. ¿Cuánto poder de Dios hay ahí? Todos los días. Aprovéchalo. Y con eso creo que terminamos. Entonces, ¿tienen preguntas acerca de esto, no? Pasé teología súper rápido. Pero un poco para entender que el Espíritu Santo es Dios y está obrando con poder en su pueblo, en nosotros, y siempre, desde el inicio y hasta la eternidad. Como les dije, es necesario conocer bien al Señor, el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en obras innegables. Y eso está en su palabra. Para que su palabra sea proclamada en poder del Espíritu Santo, para que su palabra sea aplicada en el poder del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre esté completo en Cristo. Eso dice Pablo ya en la segunda carta a Timoteo. Y en el contexto de Éfeso, en el capítulo 4 habla del crecimiento de la iglesia, obra del Espíritu Santo, y en el capítulo 5, en la carta a los Efesios, de la llenura, ser controlados por el Espíritu Santo, no por las cosas de este mundo. Ya, versículo 8, Hechos 19, versículo 8. Todo este contexto es para entender por qué está pasando lo que está pasando aquí. Por eso me di esta pequeña vuelta. Dice en el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, ¿dónde estaba?
En Éfeso, no me digas la sinagoga. En Éfeso, la sinagoga de Éfeso. Habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, y la idea es, él decía algo y tenía respuestas de los que querían saber más o los que querían ir en contra de la palabra, indistintamente. Y de luego dice, y persuadiendo, y la idea de persuadir es convencer con argumentos. Y los argumentos que Dios da son irrefutables. ¿Ya? Esa es la idea ahí de persuadir. Acerca del reino de Dios. ¿Cuánto tuvo ahí? 3 meses. Pero endureciéndose algunos, o dicho de otra manera, había algunos que por 3 meses fueron escalando en ir en contra de la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra del Señor, que sus corazones terminaron duros. Y no creyendo, y tan duros estaban los corazones que, ¿qué dice después? Maldiciendo el camino. Y ese camino que aparece con mayúsculo está hablando de la iglesia, ¿sí? O los creyentes, pero la iglesia. Delante de la multitud, en público, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, que el nombre significa soberano, esa es la idea. Es griego. Entonces se fueron a una escuela, no sabemos si Tirano era creyente o no, si les arrendó el local, no se dice mayor información, pero estuvo allá, dice en el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años. ¿Se imaginan Pablo pastoreando la iglesia por 2 años? De manera que todos los que habitaban en Asia, Asia va a ser un sector acá, no está hablando del continente. Estamos en el contexto bíblico, va a ser un sector que mayormente se va a usar indistintamente Asia como Éfeso, pero también están cerca Colosas, la Odisea y probablemente todas Esmirna, estas iglesias que aparecen en el capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Entonces mucha gente de otras ciudades también iba a Éfeso a escuchar la palabra de Dios. Judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús por 2 años, o sea, había iglesia. Y tenemos entonces el poder sobre la resistencia que tenían los judíos, separando entonces la buena semilla, porque dice que separó a los discípulos para llevarlos a la iglesia. Un poco esa es la idea que está presentando el texto. ¿Y qué hacía? El que creía en Cristo oía la palabra de Jesús, porque la obra de Cristo, por medio de su palabra, en el corazón de un creyente no se detiene. Verdad en ese tiempo, verdad hoy para mí y para ti. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Me gusta cómo está escrito este versículo, porque muchas veces pensamos que los que hacían milagros eran ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Y es verdad eso, no? Sí, pero no eran de ellos, eran de Dios. Y eso es lo que me gusta de este versículo. Y hacía Dios milagros por mano de los apóstoles, en este caso de Pablo. O cuando hay un milagro espectacular que ocurre hasta el día de hoy, que es que un pecador se convierta a Cristo. Y te va a tocar a veces predicarle el evangelio a alguien así, que se va a convertir al Señor, y va a provocar ese milagro en la vida de ese perdido. No tú. Dios, por medio de su palabra. Siempre es Dios el que hace el milagro y tenemos que entender esa verdad. Yo no convierto a nadie, ¿sí? Entonces tenemos acá el poder del Espíritu Santo ahora confirmado en Hechos, no en el libro de Hechos, en Actos, ¿ya? Para que se entienda. En el contexto también de ese tiempo donde todavía había milagros, eso va a cesar una vez que las escrituras estén completas. En este tiempo no estaban todas las escrituras, mayormente había el Antiguo Testamento y algunas cartas que no todos las tenían, por ejemplo la de Santiago, quizás primero a los tesalonicenses. El mensaje es verdadero y poderoso. Eso es lo que está indicando entonces
esta porción de los versículos 11 y 12. Hacía Dios milagros por mano de Pablo, de tal manera, dice el 12, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Tremendo, ¿no? Ni siquiera iba Pablo, iba la ropa de Pablo. Y ocurría el milagro. ¿Qué hacía eso? ¿La ropa de Pablo? No, Dios. ¿Por qué hacía ese milagro? Para confirmar que lo que Pablo enseñaba, palabra de Dios, es verdad. Que cuando Cristo murió en la cruz, murió para dar vida. Es verdad. Hay resurrección. ¿Qué milagro más grande, no? Entonces, para confirmar esa verdad, ocurre esto para que ellos vean. Eso es en el contexto histórico lo que estaba sucediendo mientras Cristo edifica su iglesia. Se confirma entonces por estos dones temporales. En 2 Corintios 12 va a hablar de las señales de los apóstoles, ¿sí? Que son esta facultad de que eran usados por Dios para hacer milagros. ¿Recuerdas al paralítico en Lucas 5? Lucas 5, 23, que Jesús les pregunta a los fariseos, ¿qué es más fácil decir? ¿Perdonar los pecados o decirle levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Ahí tiene milagro, ¿no? Perdón de pecados. Eso es lo más difícil, que un pecador crea en Cristo. Y tienes también ese milagro visto ahora de otras maneras en el libro de los Hechos. Es exactamente la misma obra que el Señor hace por medio del Espíritu Santo. Versículo, pregunta hasta aquí, estamos bien, ¿no? 13. Sí. Una pregunta en relación a los milagros que hacía Dios. ¿Eso lo hacía directamente Dios o por intermedio del Espíritu Santo? Por intermedio del Espíritu Santo. Siempre cuento este pasaje para tener la idea clara. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos quién soy yo, Mateo 16, aparece Simón Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Nadie que está aquí, ni yo, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo? Bajó el Padre a decirle, oye, no, ¿cierto? ¿Cómo lo supo? Por medio del Espíritu Santo. Así hace la obra Dios. Y ahí tenemos entonces ese contexto de cómo obra el Espíritu Santo. Es que yo no lo veo, yo no tiene necesidad de verlo. Obra con poder. Ahora vamos a ver cómo no solo el hombre, sino también las huestes espirituales resisten el poder del Espíritu Santo. Y es lo que empieza a contar a continuación, y aquí seguramente van a haber hartas preguntas. Versículo 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, así como habían predicadores itinerantes que iban pasando de iglesia a iglesia, también habían exorcistas, estos que creían que por algún poder mágico podían sacar demonios. Esa es la idea. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Y me encanta a mí la palabra porque te lo deja claro. Dice, intentaron. Entonces tú ya sabes que no pudieron, ¿sí? Diciendo, os conjuro por Jesús, ese que predica Pablo. ¿Ya? ¿Estaban bien o no? ¿Sabían quién era Jesús? Habían oído que había un Jesús que era poderoso y sería todo. Las huestes celestiales no pueden hacer nada, esto lo tenemos que tener claro, sin que Dios se los permita. No se mandan solas, quieren hacer todo, pero Dios, por medio del Espíritu Santo, restringe la maldad. Es parte de la gracia común de Dios. Entonces, no pueden hacer cualquier cosa. Pero aparecen estos exorcistas ambulantes y quieren sacar demonios. Y va a contar una historia. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?
¿Puede Satanás luchar contra Satanás o no? No, ¿cierto? Y varias cosas interesantes aquí. Bueno, vamos a seguir para terminar la idea, versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, o sea, el espíritu nunca salió, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y es interesante porque esa resistencia inútil en contra del poder del Espíritu Santo también quedó en evidencia. Todo el mundo lo vio. ¿Quién hizo eso? El Señor, para mostrar el poder de su Espíritu Santo contra estas huestes celestiales. Y eso es lo que está pasando en el contexto ahí en la ciudad de Éfeso, que era una ciudad donde había mucha efervescencia maligna. Más adelante, próximo domingo, se va a enseñar otra historia respecto de esto mismo. El poder de la palabra es real. Más que lo que dice la palabra, es lo que hace. Y tú puedes leer la Escritura, ver lo que dice, dar gracias a Dios por lo que está diciendo ahí, pero eso tiene que producir un efecto en ti. Hay poder del Espíritu Santo por medio de la palabra que va a hacer algo en ti, va a transformar tu vida, va a santificarte. Y en este caso, va a poner un muro contra las huestes espirituales. La palabra o el poder del Espíritu Santo en la palabra va a mostrarte quién es realmente Jesús. Y te va a decir, oye, los demonios lo conocían. O, como dice el versículo 10, al final, que judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús, creyeron y crecieron en la palabra. Eso es poder del Espíritu Santo. Lo que está escrito en la palabra tiene un efecto, con poder. Eso tenemos que tenerlo claro. Insisto, el poder del Espíritu Santo no se trata de emociones. Las emociones vienen con nosotros de antes. Es más, nosotros a nuestras emociones tenemos que someterlas al poder del Espíritu Santo. No hacer cualquier cosa. Tenemos que hacer las cosas con entendimiento para que ese entendimiento lo pongamos en el corazón y vivir de acuerdo con el poder del Espíritu Santo, no con lo que yo siento. Señor, no. O mucha gente cree que si tengo poder del Espíritu Santo voy a poder hablar en lenguas. No. Eso fue en este tiempo. O se cae al suelo, no sé. No, el poder del Espíritu Santo es para que tú no solamente entiendas la palabra de Dios, sino que vivas de acuerdo con ella. Ese es el verdadero poder que Dios usa por medio de su Espíritu Santo. Y los exorcistas no conocían ni esa verdad, ni la persona, o conocían solo la persona de Jesús. Sabían que había un Jesús, pero no tenían idea de quién era, porque no tenían el Espíritu Santo para hacerles ver quién era en verdad. Ni tampoco a estos exorcistas Dios le había dado poder alguno por medio del Espíritu Santo para hacer algo. Por eso les fue mal. Entonces uno se pregunta, ¿y si nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, yo podré exorcizar? ¿Puedo o no? No. ¿Y por qué yo sí? ¿Por qué Pablo sí? Por un problema de época. Nosotros ahora tenemos la Escritura. Y la Escritura en Efesios 6, 10, ¿qué dice? En Efesios 6, de 10 en adelante, va a hablar de la armadura de Dios, que dice que nosotros tenemos que refugiarnos en el poder de Dios, es en el poder de Él, no nuestro. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con huestes espirituales. ¿Qué tenemos que hacer eso? Ponernos toda la armadura de Dios. Dios es el que va a obrar. Judas, la carta a Judas, no Judas el Iscariote, no. En la carta a Judas, al final, antes de Apocalipsis, en el versículo 9, que va a decir que había una lucha entre el arcángel Miguel y Satanás, y que dice que ni el mismo arcángel Miguel, el más poderoso de todos, se atrevió a proferir palabra, sino que dijo, Dios te reprenda. Zacarías capítulo 3, la misma historia con el sacerdote Josué. Y es interesante el texto porque cuando estaba vestido con ropas viles y Satanás quería acusar al sacerdote, dice, Jehová dijo a Jehová, Jehová te reprenda.
Estaba orando a la Trinidad, no una persona. Es Dios el que tiene el poder. Ahora, ¿los demonios conocen al Señor o no? Tú dices que Dios es uno y bien dices. Los demonios también y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. Lo conocen y vemos muchas historias bíblicas donde ocurre esto mismo. Esta otra verdad que tenemos que conocer, es en este contexto que ocurre esto que ocurre de la lucha entre hombres y huestes espirituales o demonios. La palabra es poderosa y lo demuestra, y estamos viendo aquí exactamente eso, pero vamos a ver más adelante que es el poder de Dios, no es nuestro, pero como en este tiempo la palabra tenía que ser ratificada por una obra visible del poder del Espíritu Santo, ocurría lo que ocurría. ¿Se acuerda qué pasaba con la ropa de Pablo? Sanar enfermedades y sacar demonios. Yo también quiero. Simón el mago, ¿recuerda, no? Quería pagar para comprar ese poder del Espíritu Santo y él también imponer la mano. Me faltaba ese truco mágico. No entendía. La historia de los cerdos. Yo siempre digo, la historia del endemoniado gadareno. Eso es lo que me corresponde decir, ¿no? ¿Recuerda esa historia? Aparece en Lucas 10. ¿Qué pasó ahí? Todos se preocupan de los cerdos. No, nada que ver los cerdos. ¿Qué pasó? Había un hombre que tenía, ¿cuántos demonios dentro? Una legión. Y cuando ven a Jesús, ¿qué les dice? Señor, los demonios sabían quién era él y le dijo, no nos atormentes antes de tiempo, y saben dónde van. Eso es lo importante de la historia. Como un hombre lleno de demonios, después era un hombre que glorificaba a Dios por la obra del Espíritu Santo. Ahí fue Jesús el que habló. Y empezamos a encajar historias bíblicas para decir, mira, lo que está pasando acá es lo mismo. En esta historia no hay cerdos. Hay un hombre que se abalanza sobre otros. Y es interesante lo que les dije, cómo el Señor muestra que el poder está solo en el Espíritu Santo, no en los hombres. Salieron heridos y desnudos delante de todos. Todo el mundo lo supo. Dios se preocupó de que todo el mundo lo supiera. Soy yo, no tú. Entonces, hoy tenemos la palabra escrita y nosotros debemos refugiarnos en el que tiene poder. ¿Sí? ¿Quién va a reprender demonios? Dios. ¿Sí? Ahora, en esta época, en el contexto de los evangelios y el libro de Hechos, va a haber mucha actividad demoníaca porque Cristo está haciendo su obra desde cero, por explicarlo de alguna manera. Entonces los demonios van a tratar de destruir, es que se dedican siempre a eso, la obra del Señor. No a ti, la obra del Señor. Versículos 17, 18, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y mira lo que se produce, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Él es el que tiene poder, Él es el que tiene la verdad, Él es. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Fue tal la obra del poder del Espíritu Santo, ¿se acuerda que convence de pecado, de juicio y de justicia? Que todos aquellos en Éfeso que andaban en malas artes, en cosas demoníacas, sintieron ese peso en el corazón de haber estado haciendo lo malo. ¿Y qué hace después? Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, y ahí están, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Esto es una brutalidad de dinero, ¿sí? Es como trabajar más de 100 años, juntando sin gastar ni un peso. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué tenemos acá? El poder. Primero, el poder del Espíritu Santo primero convence y luego cambia vidas. A tal punto que aquellos que estaban metidos
En lo satánico, ¿qué hicieron? ¿Qué dice que hicieron? Tomaron los libros y los quemaron. No los vendieron. No los enterraron. No, los quemaron para que no quedara más que ceniza. Y eso está hablando de una imagen de lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos con convencimiento de pecado, arrepentidos delante del Señor. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro pecado? Señor, ¿también tengo que dejar eso? Es que, Señor, a mí me cuesta soltar eso. Y nos hacemos a veces la pregunta, no de esa manera, pero luchamos con soltar ciertas cosas. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo debiera estar haciendo en tu vida? Señor, bota todo lo que no es. Para mí eso es basura. Recuerda lo que dijo Pablo, ¿no? ¿Qué dijo Pablo que era basura para él? Cosas buenas, en un sentido, ¿no? Pero si por causa de la obra de Cristo no sirven, quémalas. Wow, yo quiero tener un corazón así. ¿Y tú? Es impresionante el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que provoca, no convulsiones, no emociones. No, Señor, yo quiero todo para ti y todo lo que no sirve, quítalo, quémalo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Una entrega total que convence y cambia vidas. Y tienes que preguntarte entonces, ¿qué vas a quemar? Esa es la pregunta, esa es la conclusión. Por eso termina diciendo en el versículo 20, el poder del Espíritu Santo eternamente. ¿Qué dice el versículo 20? Así crecía y prevalecía, ¿qué cosa? Poderosamente la palabra del Señor. Nos dice, así crecía y prevalecía la palabra del Señor. Amén. Dice, no. Poderosamente, que se note en mi vida que es la palabra del Señor que me mueve porque el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo está obrando poderosamente en mí. Quema todo lo demás. Eternamente. Está obrando de esa manera hoy el Espíritu Santo en ti. Preguntas. Quedan todos para adentro. Que el pasaje es tremendo. Parece prédica para la escuela dominical. Espero que, va a quedar grabado para que les tengan una mirada también a lo que vimos al principio de la obra en el poder del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento hasta este tiempo. Lo vimos en forma muy, muy, muy reducida, pero es interesante para entender también en las Escrituras por qué en algunos textos dice que obra de una manera y por qué en otros textos de otra. No es que haya cambiado. Es que está mostrando cosas distintas en el mismo poder que tiene siempre, porque el Espíritu Santo es Dios. Tendemos a pensar que es como una fuerza, un aire, no sé qué, algo. No, es Dios, es una persona. Pero no tiene cuerpo. Bueno, Dios Padre tampoco. Exactamente igual que el Espíritu Santo. Es Dios. ¿No hay preguntas? Sí. Relacionado al tema de las emociones. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estuviera cantando una alabanza, ¿Ya? estuviera orando Sí. y me embarga la emoción, Sí. ¿cómo debería afrontarlo? Debería, por ejemplo, si yo estoy orando, no acá en la iglesia, por ejemplo, estoy orando en mi casa Sí. y me embarga la emoción. ¿Es eso malo? ¿Es eso bueno? Ya. Si yo estoy alabando al Señor, cantando al Señor, orando, o incluso a veces leyendo la Escritura, y me embarga una emoción tan fuerte que, por ejemplo, me lleva al llanto. Uno dice, ¿eso está bien o está mal? ¿Dónde estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo eso en la presencia del Señor guiado por el Espíritu Santo? Entonces esa emoción va a estar manejada por el Espíritu Santo. O a veces, en conocer un pecado, llorar por el dolor que provoca ese pecado. Es bueno, no es malo. Pero emocionarme porque la música me agrada a mi cuerpo, eso lo provoca también música que no es cristiana. Entonces, cuidado con eso. Distintos tipos de emociones. Entonces, siempre pensemos, mis emociones están supeditadas ¿a qué?
Y gracias al Señor que nos dio emociones, para que podamos mostrar esas emociones en la alabanza al Señor también. Y leemos eso mucho en Salmos. Lili, creo que hace una pregunta, ¿no? Exactamente, sí. Bien, voy a resumir para el video, por el micrófono. Sí. O sea, si la emoción solamente se queda en emoción y nada más, y no provoca cambios, es una emoción personal mía. Si la emoción viene guiada por el Espíritu Santo, y la emoción puede ser quizás más elocuente que la otra, va a provocar cambios, a lo mejor ahora mismo, pero sobre todo en el tiempo. Tiene que producir cambios en mi vida, porque hay revelación o poder del Espíritu Santo, es la revelación del Señor que está trabajando en mi corazón. ¿Sí? Yo, cuando me convertí a Cristo, todos cuando nos convertimos a Cristo, no estamos listos, tenemos que ir creciendo día tras día. Carlos. Deja ver si es, siguiendo con el tema de las emociones, cuando yo veo en las Escrituras que el Señor me llama a crecer, ¿sí? Y a cierta estatura como el varón perfecto que es Cristo, y yo no estoy todavía ahí, el tema es cómo o sea, ¿cómo puedo discernir si eso está en mi voluntad o es lo que el Señor quiere? ¿Ya? Entonces el tema es, no es fácil, ¿no? Ojalá hubiese una receta así simple, no, es parte del ejercicio de la vida cristiana. Y la misma Escritura me va a mostrar respuestas respecto de eso. Por ejemplo, leemos en la carta a los Filipenses cuando Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él quiere seguir creciendo. ¿Cómo era Pablo? Uno lee la carta a los Filipenses y dice, wow, allá tengo que llegar. No, Pablo dice, no, es más allá todavía. Y Pablo estaba allá, le queda poco para morir. Entonces, sí, claro, yo quiero poner mi voluntad en avanzar más en la carrera de la fe, porque es a eso lo que el Señor me llamó. Primero tengo que tener ese convencimiento, es a eso lo que el Señor me llamó, no a otra cosa, es a eso. Y allá tengo que ir, y ojo, en el camino puedo caer y puedo, nuevamente por causa de mis emociones, como martirizarme. No, yo estoy muy mal y irme al suelo. No, el Señor no quiere eso tampoco. No es en tus fuerzas, no es en tu voluntad, es en el poder de Él. Aférrate a Él. Es, Señor, yo fallé, límpiame, yo quiero seguir adelante. Siempre es, yo quiero lo que tú quieres. Alinear mi voluntad con la voluntad de Dios me va a llevar a no caer en mi voluntad. ¿Sí? Llegaron los chicos, ¿no? Todavía no. Ah, sí, llegaron hace rato. ¿Y cómo les fue? ¿Les fue a todos bien? Súper bien. Otra pregunta acá. Atendiendo al tema de los demonios, ¿Ya? hay algo recurrente que ocurre, que pasaba por eso también. He conocido otros casos, dicen, demonio tiene, con la depresión. Es una enfermedad Ya. que está... Por ejemplo, ya. ¿Ya? Entonces, la posesión de demonios en las personas versus enfermedades. Ya. ¿Cómo puedo diferenciar que una persona está endemoniada o que una persona está simplemente enferma? Bueno, primero partamos de que esa persona no es creyente. Porque si la persona es creyente, no puede estar endemoniada. Somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Ahora podemos estar enfermos? Sí. Si no es creyente y está enfermo, no podemos saber. A veces, Satanás, recuerden que se disfraza como ángel de luz, puede provocar la enfermedad en alguien para después sanarlo.
de maneras externas a lo que Dios dice. Y ahí salen los famosos sanadores y milagreros. Y tú vas a decir, oh, esa persona sana. No, es Satanás que enfermó a alguien para sanarlo y desviar la atención de la persona en el Señor y para ponerla en un curandero, por decirlo así. Entonces, no tenemos herramientas para saber si es por causa de demonios o por causa de enfermedad nomás. Pero sí hay dos. De hecho, Lucas dice que los paños y el delantal de Pablo sanaba a quién. Y los separa, ¿no? A enfermos y a endemoniados. ¿Por qué hay de los dos? ¿Por qué? Porque la creencia es que en ese tiempo sobre todo, que todo aquel que estaba enfermo es porque tenía demonios. No, no es así. ¿Podemos saber eso? No. Dios es el que obra, Dios es el que sabe. Acuérdense, Dios siempre es el que permite que un demonio actúe o no. ¿Sí? Recordamos ahí el libro de Job. Haz todo lo que quieras con él, solo que no lo mates. Y no lo puedo matar. ¿Estamos? Ya. Los niños me dijeron que les fue bien. Bien. ¿Los jóvenes también? Oramos entonces. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a entender estas verdades desde los más chicos a los más grandes. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Rogamos por el tiempo que viene, Señor, que nos guíes, que nos bendigas en todo, dando gracias nuevamente por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.